Siempre es un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios desde este púlpito. Y hablaremos del corazón conforme al corazón de Dios hoy. Hablaremos de gloriarse en la cruz de Cristo. Y cómo no, hablaremos también del Evangelio. Hablar del corazón es hablar de lo que uno realmente quiere. Es el centro de nuestras emociones y nuestros deseos. Y es importante para el creyente cuidarlo y mantenerlo en sintonía con Dios. La Biblia, nuestra guía de salvación, nos enseña que debemos cuidar nuestro corazón, lo dice el libro de Proverbios, porque de él mana la vida. Debemos atesorar nuestros sentimientos y tener cuidado en el lugar donde los ponemos, porque la Biblia también nos enseña en Jeremías que debemos buscar a Dios de todo corazón. Jeremías 29:13 dice: me buscaréis y me hallaréis, porque buscar a Dios es buscar la cruz de Cristo. La Biblia también nos dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y los creyentes debemos ser hombres de Dios, no según el estilo de los hombres, sino allí donde estemos, que se reconozca que somos verdaderos hijos de Dios. Tener un corazón conforme al corazón de Dios significa abrir el lugar donde Él reina verdaderamente, para que Él pueda bendecirnos en todas las cosas que hagamos en esta vida. David mismo escribió en el Salmo que hemos leído en la primera lectura, en el Salmo 24, nos dice que las personas de corazón conforme a Dios podrán estar y regocijarse en la presencia del Señor. Dice textualmente: ¿quién subirá al monte de Dios? El corazón del cristianismo es la Biblia. El corazón de la Biblia es la cruz de Cristo. Y el corazón de la cruz de Cristo es el mismo corazón de Dios. Uno de los mayores privilegios que tiene el creyente, tanto en este mundo como en la eternidad, es contemplar la gloria de Cristo. Los que no creen en Dios, los incrédulos, no creen en la gloria de Cristo. No ven nada atractivo en Él. Lo desprecian en sus corazones. Gritan como Judas lo hizo en Getsemaní: salve, maestro. Y después lo venden y lo crucifican. Niegan al único Señor que nos rescató, como nos habla la segunda carta de Pedro en 2:1. El único Señor que nos rescató. Ahora quisiera que me acompañarais a la segunda lectura y leeremos en Gálatas, el libro, la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, leeremos los versículos del 11 al 16. Gálatas 6, versículos del 11 al 16. Es el pasaje que habla de gloriarse en la cruz de Cristo. Y el único y el último pasaje de esta carta. Y dice así la palabra de Dios: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis
para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Hasta aquí la palabra santa y perfecta de nuestro Señor. Ahora inclinemos nuestro rostro y entreguemos esta predicación en la mano del Señor. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por permitir este culto en el que hemos venido con gozo a escuchar tu palabra, para alabarte y bendecirte, Señor, porque tú eres el único digno de suprema alabanza. Te rogamos que bendigas y seas tú guía de esta reunión y de esta predicación, Señor. Te rogamos que nos oigas, oh Dios mío, que pongas palabras de Espíritu Santo y que tu Espíritu sea quien dirija nuestras palabras y transforme nuestro corazón conforme al corazón de Dios, con el verdadero conocimiento y comprensión de tu palabra. Que nuestra vida sea proclamar el Evangelio de salvación, exhortar y animar a todo el mundo al arrepentimiento y preparar el camino de nuestra salvación. Danos gracia para abandonar nuestros pecados, a fin de que recibamos gozosamente la venida de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, en un solo Dios, ahora y por siempre te lo pedimos. Amén. Amén. Hablar de la cruz de Cristo es hablar de uno de los símbolos más importantes del cristianismo. Representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y un sacrificio por la redención de toda la humanidad. Si bien es cierto que solo aquellos que ponen la fe en nuestro Señor son los que serán salvos. Para los cristianos, la cruz es el recordatorio del amor sin condiciones de Dios nuestro Señor. Es el amor por el creyente y es también la victoria de nuestro Señor sobre el pecado y la muerte. La muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo son fundamentales en la fe cristiana, ya que los creyentes sabemos que a través de su muerte en la cruz, Jesús ofreció la salvación a todos aquellos que en Él creen. La cruz también ha sido un símbolo de sufrimiento, de dolor, para muchos cristianos. Y hoy en día, Señor, lo sabemos por nuestros hermanos misioneros que predican el Evangelio y también por aquellos mártires que han sido perseguidos por su fe. En resumen, os diré que la cruz de Cristo es el símbolo central del cristianismo, el símbolo que representa el amor, la salvación y la victoria sobre el pecado y la muerte. Los creyentes sabemos y tenemos la completa seguridad de que un día estaremos delante de Él, pero también tenemos la guía de salvación, que es la Biblia, y somos conscientes de que Dios nos habla hoy a través de su santa palabra, que es la Biblia. Y nada es más necesario para la vida que el crecimiento, el conocimiento de su palabra y la salud y la iglesia, de las iglesias y de los creyentes debe ser el crecimiento espiritual, como hemos orado esta mañana. Debemos prestar atención a lo que el Espíritu de Dios nos dice cada día a través de su antigua, sabia
y perfecta palabra. El texto que hemos leído nos habla de gloriarse en la cruz de Cristo. Y gloriarse en la cruz de Cristo es enorgullecerse de la obra salvadora de nuestro Señor. El que es creyente verdadero no le importa sufrir por hablar del Evangelio. Y la lección de hoy para nosotros en este mensaje es que es lo bastante, aunque sea al final de la carta a los Gálatas, es importante y tan importante que Pablo lo escribe de su propia puño y letra al final de la carta. Así que prestemos atención a todo lo que dice. Es el fin, el pasaje que hemos leído, el final de la carta a los Gálatas. Y el corazón del apóstol estaba preocupado por las iglesias que había fundado en Galacia. Los Gálatas habían permitido que se introdujeran en las iglesias de Galacia falsos maestros. Muchos de ellos, muchos de la congregación habían empezado a escucharles y también a seguirles. Normalmente las cartas de Pablo se las escribía un escriba porque él estaba con los ojos, con la vista muy deteriorada. Pero esta vez quería escribir de su propio puño y letra porque estaba muy enfadado después de haberlos dejado con el mensaje de la cruz de Cristo, con el mensaje del Evangelio de Salvación. Se habían introducido falsos maestros y por eso escribe de su propio puño y letra mostrando su enfado. En el versículo 12 dice: todos los que quieren agradar en la carne, esto os obliga a que os circuncidéis. Pero lo decían solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Cuando dice agradar en la carne en este texto, puede traducirse como causar buena impresión, mostrando una falsa piedad y huyendo del verdadero mensaje de la cruz. El único interés que movía a estos falsos maestros era presentarse como ejemplo ellos al pueblo judío, ser respetado por el pueblo judío, por los judaizantes. Para muchos de estos falsos maestros, la cruz era ofensiva. Y aquí nos puede surgir también una idea, una pregunta. ¿Con cuánta frecuencia un ministro de la Iglesia en el púlpito, en este santo púlpito, cualquier otro, baja el tono del mensaje de la cruz, con el único objeto de no ofender a alguien que pueda haber venido o a alguien de la congregación? Sin embargo, un verdadero predicador debe regocijarse en la cruz de nuestro Señor. La cruz de Cristo es el único alarde el que un verdadero cristiano puede regocijarse y alardear de ello, porque no hay otro acercamiento a Dios que no sea venir al pie de la cruz con fe y arrepentimiento para la salvación. Y tener en cuenta que Dios acepta a cualquier persona solo si viene con fe y arrepentimiento delante de la cruz. Si tú prefieres, en vez de esto, seguir las tendencias del mundo, sabemos que el mundo es muy atractivo, tiene todo tipo de cosas para seducir al hombre. Los hombres tenemos cierto erotismo por las atracciones de este mundo. Hay atracciones tales como posición,
como placer, como sexo, como aceptación, como honra, como reconocimiento social y, como no, con las posesiones y con el dinero. Y podía seguir con una lista innumerable, incluyendo cualquier atracción seductora que te ofrece el mundo. Pero ¿cuál es el final de todo esto? Todos lo sabemos. Es el deterioro, es la ruina, es la muerte y es el juicio final. Todos sabemos que nada permanece en este mundo para siempre. Incluso lo vemos, el hombre envejece, el hombre muere. Y no hay nada en la tierra que perdure y viva eternamente. Si alguien de nosotros o cualquier hombre quiere vivir con poder ilimitado, tiene que reestructurar de nuevo este mundo, volverlo a hacer. Y la noticia gloriosa es que Dios ha hecho esto y ha demostrado su amor de la forma más perfecta posible. Porque Dios envió a su Hijo para morir por los hombres, para liberarnos de lo atractivo del mundo. Cuando Dios, nuestro Señor, murió en la cruz, cargó con el castigo de nuestras transgresiones y pagó la condena por nosotros. Él nos rescató. Por tanto, cualquier persona que crea firmemente en que nuestro Señor Jesucristo murió por él, será salvo. La persona que cree en Jesucristo nunca morirá. Así lo dice su palabra perfecta y santa, que es la Biblia. Nunca degustará ni experimentará la muerte. El creyente nunca tiene que ir por el mundo, por el camino del mundo, alardeando de lo atractivo que es, caminando en un camino de pecado, de corrupción, de muerte y de juicio. Y podrás decir, como este mismo libro de Gálatas lo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. La luz crea una nueva creación, un nuevo hombre. Nada hace a una persona aceptable ante Dios si no ha nacido de nuevo, excepto el Hijo de Dios. Ninguna religión te va a salvar, ninguna ley, ningún ritual, como hemos visto de la circuncisión. Nada puede ser de provecho para Dios, salvo nuestro Señor Jesucristo. Si cualquier hombre desea vivir con y para con Dios, debe creer en nuestro Señor, acercarse a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Pero también nos surge aquí otra pregunta. ¿De qué manera el decir solamente vengo ante ti en el nombre de nuestro Señor puede significar que una persona viva para siempre? Una persona se vuelve aceptable ante Dios solamente con nombrar vengo ante ti en el nombre de Jesucristo. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro corazón. Tenemos que venir a Dios con sinceridad, ser genuinamente sincero. Y cuando una persona es genuinamente sincera, siempre Dios le da en su creencia un espíritu nuevo. Dios coloca en él su naturaleza divina y la presencia de su propio espíritu en la vida de esa persona. Cuando una persona nace de nuevo, se convierte en lo que la Escritura llama nueva criatura es.
Y es este hombre del que nos habla Efesios en la carta, en el capítulo 4 y versículo 24, diciendo: vestíos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre debe ser justo, santo y verdadero. Seguimos con el texto que nos ocupa esta mañana. Y el versículo 16 nos habla de misericordia. En Gálatas 6:16 nos dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos. La carta va a concluir con dos ejemplos contrastados. El primer ejemplo contrastado es los que desean esclavitud y esclavizar. Son los versículos 11, 12 y 13. El versículo 11 dice: mirad con cuán de grandes letras os escribo de mi propia mano. Así empieza el párrafo, como diciéndole Pablo a la congregación de las iglesias de Galacia: sí, de verdad que estoy muy enfadado por haber permitido entrar a los falsos maestros. Y soy yo el que os escribe, no es el que normalmente escribe las cartas que yo dicto. No es un pensamiento que él ha puesto ahí colándose en la carta, sino porque yo lo escribo de mi propia mano. Y os pido, imagino que estará diciendo Pablo, que no os engañéis por aquellos que creen en la salvación por obras. Cuando habla de la circuncisión, estos falsos maestros son los primeros que no cumplían la ley. La gente que cree en la salvación por obras cree en un Dios menor, un Dios muy pequeñito. Cree en un Dios que le va a ayudar con las obras que nosotros hacemos, con el que se cumple la ley, para que lleve a cabo su propósito y su plan de salvación. Sin embargo, los que se glorían solamente en la cruz tienen a un Dios grandioso que se encarnó, se hizo hombre y murió en la cruz para pagar el precio por el pecado de nosotros, que para salvarnos no necesita de nuestras obras, no necesita a nadie en absoluto, y además lo hace por gracia, lo hace gratis, nos regala la salvación si estamos dispuestos a recibirlo por fe. La circuncisión y la incircuncisión, como habla el texto, no vale para nada, porque lo único que necesita la salvación eterna es la fe y el arrepentimiento. Con eso la gente, si se lo ofrece a Dios sinceramente, ganará paz y misericordia, porque la cruz trae paz y misericordia. ¿Y quiénes son estos que experimentan la misericordia y la paz de Dios? Aquellos que caminan por los pasos de la cruz y se convierten en una nueva criatura. La paz de Dios y la misericordia de Dios en el creyente recibirá con ella el perdón de los pecados, como la aceptación de Dios para siempre. Les da una seguridad perfecta y garantizada de la vida eterna y del cuidado de Dios para siempre. Termina el versículo 16 diciendo una cosa que puede despertarnos un poco, pero yo trataré de explicarlo. Termina diciendo: y al Israel de Dios.
Esto significa que los creyentes en nuestro Señor Jesucristo son la verdadera Israel, en quien Dios cumple todas sus promesas. Y los creyentes sabemos que Dios siempre cumple sus promesas. Vayamos al versículo 17, que nos dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hemos anunciado que vamos seguida a predicar en la playa. ¿Cuántas veces hemos sufrido reproches, burlas y actos y situaciones ridículas que producen risas y carcajadas en la gente de nuestro alrededor? Y hay otros misioneros que reciben persecuciones por hablar de Jesucristo. Pues ese es el creyente que lleva las marcas de Cristo en su cuerpo. Esas son las marcas de la cruz, aunque no estén señaladas. Y no importa lo que digan por nosotros, no importa que yo hable del Evangelio, que tú hables del Evangelio, porque nuestro Señor murió por mí, y por eso cuando hablamos de Cristo crucificado y del Evangelio de salvación, hacemos lo que debemos hacer, porque los creyentes y los líderes cristianos deben caminar regocijándose y gloriándose en la cruz de Cristo. Voy a concluir, hermano. El mensaje de esta mañana es para ti, que no has venido por casualidad, y es para mí, que Dios me iluminó para predicar esta porción del Evangelio. Y nos dice que hagamos bien a todos, primeramente a los de la familia de la fe, y en general a todo el mundo, aunque se burlen de ti, aunque se burlen de todos nosotros, porque así lo dice la Biblia, que es nuestra guía de salvación. Ella nos habla de la semilla. Hace unos días se predicó aquí sobre la siembra, la semilla que hay que sembrar. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna. El que siega para el mundo solamente traerá deterioro y muerte. En un sentido, la palabra nos dice que no amemos las riquezas, porque la raíz de todos los males, como dice Primera de Timoteo, es el amor al dinero. No sé si contar esta anécdota, que a mí me hace bastante gracia, pero muchos de vosotros recordaréis cuando Pedro y Juan iban a entrar en el templo de Jerusalén, y había allí en la puerta llamada de la Hermosa un cojo que estaba pidiendo limosna, alguien que no podía andar. Y Pedro y Juan lo miraron fijamente y dicen: es que no tenemos nada. Y Pedro, mirándole fijamente, le dijo: mira, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate y anda. Y allí se produjo el milagro. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque al creyente no le hace falta dinero, Dios le provee. Pero en la época medieval transcurre desde la caída del Imperio Romano, en el siglo V después de Cristo, hasta el siglo XIV. Y había un papa, pues, regocijándose en todo el oro y todas las limosnas, todo el dinero que habían traído las limosnas por las indulgencias. Y se inclinó al cardenal que tenía al lado y le dijo: no podemos decir oro ni plata no tengo. Y el cardenal que tenía al lado le dijo: tampoco podemos decir
levántate y anda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos da siempre lo que necesitamos. Amigos y hermanos en Cristo, yo os invito a gloriarnos en la cruz de nuestro Señor. Dejemos que el mundo sepa que la redención es por medio de la sangre de nuestro Señor, y que está escrito en lo más íntimo de las 4 paredes de nuestros corazones. Del mismo modo que el mal nos atrae a todos en mayor o menor medida, así también Jesucristo atrae a todos aquellos que conocen el Evangelio, sean creyentes o no creyentes. Algunos le atrae por las fuerzas de su gracia eficaz. Esos son los que creen en Dios. Pero allí donde el nombre de nuestro Señor Jesucristo es predicado, aunque ellos, los no creyentes, no sienten la influencia del cristianismo, siempre les queda el nombre de Jesús. Porque en la cruz nuestro Señor llevó a cabo la redención de su pueblo. Y esto les asombra. Allí clavado, allí sufriendo la ignominia, allí en la cruz, como hemos cantado, emblema de afrenta y dolor. Allí sufrió el abandono de su mismo Padre. Allí sufrió la muerte y consiguió la redención de sus elegidos. Cree hoy en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Amén.